A la próxima, si les digo a las 4, si a las 4 no ven que ya la subí, me avisan, ¿no? Porque si me lo ponen muy tarde ya no lo alcanzo a ver. Ok, entonces vamos a empezar con un nuevo tema. Profe, ¿qué dijo? No lo escuché bien. Que ¿qué dije? Perdón, no dormí muy bien. Sí, que me pidieron la grabación ayer en la noche, pero no alcancé a ver el mensaje, entonces que cuando no les conteste o que vean que no subo la grabación rápido, como a las 4 más o menos ya me empiezan no importa que todo el grupo me mande un mensaje, nada más es para que me acuerde, porque si me avisan medianoche, pues ya no me da, no lo alcanzo a ver y se me pasa, ¿vale? Ah, va, gracias. Sale. Entonces vamos a empezar ahora sí con un nuevo tema. Ya vamos salvo por el cuestionario de ahorita, ya vamos a olvidarnos de las cadenas y vamos a empezar a trabajar con otro tipo de estructura que en este caso se llaman así, se llaman estructuras. Entonces vamos a ver el concepto de esta nueva primitiva del lenguaje que seguramente esta sí no se ve en IP, salvo semestres muy anteriores, pero al menos en los últimos sí no la hemos visto jamás. Entonces, la idea de estas estructuras es pues hacer los programas un poquito más que tengan una jerarquía o que tengan un orden mucho más adecuado para tratar algunos datos. Por ejemplo, vamos a suponer que están haciendo un programa y tienen que recabar información de personas. Es muy probable que ustedes hayan definido una variable para guardar el nombre, para guardar la edad, para guardar, no sé, su estatura, su peso, qué sé yo, ¿no? Depende del programa en particular. Y eso lo usan para guardar una persona. Si yo tuviera dos personas, tendría que hacer exactamente lo mismo. Otra variable para el nombre, otra variable para la edad, otra para la estatura, otra, y así sucesivamente. Y esto se vuelve un proceso pues medio tedioso, donde pues no voy a estar haciendo 1000 variables si tengo 1000 usuarios, ¿sale? Entonces la idea de las estructuras es justamente extender todavía más la noción de lo que son las colecciones. Por ejemplo, en los arreglos, yo ya puedo meter varias variables del mismo tipo, pero en este caso yo quiero más de una variable, ¿no? O sea, no quiero solo guardar, por ejemplo, puros nombres, quiero guardar nombres con edades, etcétera, etcétera. Entonces necesito darle una estructura a esos datos mucho más simple. Entonces, este concepto nació en C justo con el fin de cubrir esa necesidad. Entonces, en C vamos a decir que una estructura, en inglés la llamamos struct, es justamente una colección de variables donde todas esas variables pueden ser de distintos tipos y en este caso van a ser relacionadas bajo un nombre en específico. Por ejemplo, el problema que les estaba describiendo ahorita, yo guardo el nombre, que es una cadena, yo guardo la edad, que es un entero, yo guardo la estatura, que es un flotante. Las tres cosas son una colección de variables, son de distintos tipos, y para englobarlas y que sean tratadas juntas, vamos a decir que pertenecen a una estructura persona, ¿sale? Entonces las estructuras usualmente se utilizan para definir registros que puedan ser almacenados en archivos. Por ejemplo, si ustedes llenan un formulario así de, me quiero registrar en Facebook o me quiero registrar en Twitter o en alguna plataforma en la que ustedes quieran, muy probablemente les va a abrir un formulario que les va a pedir datos en cierto orden y una vez que ustedes le den guardar, se crea un registro internamente en la base de datos. Entonces, la noción de estas colecciones nos ayuda a definir registros que podamos almacenar. En este caso, para el curso, nosotros vamos a aprender a almacenarlos en archivos, pero se pueden almacenar en varias fuentes, ¿no? No está nada más restringido a archivos. Adicionalmente, en combinación con los apuntadores, nos van a permitir implementar estructuras de datos todavía más complejas de lo que ya tenemos. Nosotros hasta ahorita la única estructura de datos que conocemos son los arreglos y hemos visto algunas variantes como los arreglos con un tamaño fijo, hemos visto también las matrices, pero todavía hay muchas más estructuras de datos que existen. Para eso les digo que tienen el curso de estructura de datos. Ahí van a ver algunas estructuras como las listas ligadas, las colas, las pilas, los árboles, ¿no? Aquí estoy mencionando algunas, pero hay una variedad muy amplia de estructuras de datos. Entonces, a lo mejor, si nos da tiempo,
vamos a platicar más o menos, no habría práctica ni nada por el estilo, pero podríamos platicar de cómo implementar alguna de estas estructuras para que cuando lleguen a estructura de datos, pues no tengan tanta, alguna desventaja, ¿no? O sea, como que ya tengan esta noción de cómo funciona, pero bueno, va a depender de cómo vayamos en tiempos en las últimas semanas. Entonces, pues las estructuras se ven como algo bastante maravilloso, algo que nos va a servir para resolver distintos tipos de problemas, entonces es importante que las entendamos. Además, ustedes llevan una materia de programación orientada a objetos, donde los objetos, pues básicamente nacieron a partir de este tipo de conceptos. Entonces, si lo entienden aquí, es muy probable que cuando definan objetos ya en ese curso, o en cualquier otro donde utilicen orientación a objetos, pues sea mucho más sencillo trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, realmente no vamos a hacer ningún programa muy sofisticado. Esta sesión es un poquito más, aunque le llame laboratorio, pues es un poquito más teórica, porque no vamos a estar escribiendo como tal programas, sino que vamos a ver cuál es la estructura de una, valga la redundancia, de una estructura, cuál es la sintaxis. Vamos a ver en qué contextos los podemos usar, analizar algunas propiedades que tienen que cumplir este tipo de sentencias. Y ya en la siguiente semana, pues empezamos a hacer ejemplitos con las estructuras, ¿vale? Entonces, como les decía, las estructuras son pues básicamente colecciones de variables, pero nos permiten definir tipos de datos, ¿vale? Entonces vamos a decir que las estructuras son básicamente tipos de datos derivados, y cuando estamos hablando de derivados nos estamos refiriendo a que toman cosas de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo producto derivado, no sé, de los lácteos, ¿no? Entonces sabemos que ese producto tiene que contener no sé, queso, leche o algo por el estilo. Entonces, las estructuras, al ser tipos de datos derivados, pues provienen de otros lados, como tipos enteros, tipos carácter, cadenas, arreglos, apuntadores, ¿no? Entonces, las estructuras justamente se consideran derivados porque nacen a partir de otros tipos de datos y justamente se definen utilizando esta sintaxis, ¿vale? Si se acuerdan, cuando nosotros declaramos cualquier cosa en C, tenemos que indicar su tipo y tenemos que indicar un nombre para que podamos hacer referencia a la cosa que estemos definiendo. En este caso, vamos a definir estructuras con la palabra reservada struct. Entonces, yo estoy definiendo una estructura, que en este caso se va a llamar carta. Si ustedes han jugado cartas o tienen una baraja por ahí o algo por el estilo, sabrán que las cartas tienen por ahí un valor, que puede ser el número, por ejemplo, una A, un 1, un 2, y aparte tienen un palo que justamente nos ayuda a identificar a esa carta, ¿no? Un 1, por ejemplo, un 1 de corazones, un 1 de tréboles, ¿no? Depende de la baraja, pero en general así se definen las cartas. Entonces, si yo quisiera definir una baraja con los conocimientos que tengo hasta ahorita, ¿qué tendría que hacer? Pues declarar una variable valor, una variable palo, e ir pidiendo una y otra vez estos datos. Tendría un montón de variables, y si tengo una baraja, por ejemplo, con 52 cartas, pues esto no sería eficiente. En cambio, si uso una estructura, yo puedo decir, mira, vas a almacenar cartas, y todas las cartas van a tener un valor y van a tener un palo. ¿De qué tipo es el valor? Pues esto es un apuntador o una cadena, y esto también, ¿no? Entonces el valor, tanto el valor como el palo, son en este caso cadenas, ¿vale? Entonces, lo que podemos rescatar justamente de esta implementación que tenemos aquí, esta definición, es que, primero que nada, struct nos permite la definición de una estructura, ¿no? Entonces, si yo pongo struct, de hecho, este nombre, ahorita lo vamos a ver, no es obligatorio, pero yo tengo que poner forzosamente la palabra reservada struct. Si yo no pongo struct, C no va a saber que estamos hablando de una estructura, ¿no? El identificador en este caso es carta, ¿no? Y siempre aparece junto a struct para que sepamos que es el nombre de la estructura. Les digo, no es obligatorio, pero sí es conveniente ponerlo para que no tengamos problemas de tipos más adelante, ¿no? El tipo de una estructura siempre es este. O sea, una vez que yo defino una estructura, ya puedo utilizar este tipo de dato para definir variables, ¿no? Sería el tipo de dato struct carta, así tal cual el tipo. Así como pueden poner int, o que pueden poner const y un arreglo, pueden poner struct y el nombre de la estructura que acaban de definir. Una vez que uno crea una estructura, se crea un tipo de dato para que podamos definir funciones sobre él. Por ejemplo, quiero definir una función que reciba una carta.
Entonces, ¿qué firma le tendría que poner a la función? A función que recibe struct carta, ¿vale? Entonces, bueno. Las variables que tenemos definidas aquí, nótese que tenemos las llaves. Las llaves lo que hacen es delimitar los campos que conforman a la estructura. Ahorita platicamos sobre los campos, pero a esos campos también les podemos llamar, va a depender mucho del libro, del tutorial, del profesor o del lugar donde estén consultando, tienen distintos nombres. A mí me gusta llamarles campos, pero hay quien les llama atributos, hay quien les llama miembros, hay quien les llama columnas, ¿no? Entonces, son básicamente valores que nos van a permitir, o nombres que nos van a permitir hacer referencia a los valores que voy a guardar en la estructura. Entonces, yo les llamo campos, ¿no? Justo porque a lo mejor, y creo que nunca les he dicho, pero yo me dediqué muchos años a las bases de datos en la industria, creo que sí se los había dicho. Entonces, como que yo me quedé con esa idea de que en las bases de datos uno puede definir campos, ¿no? Porque construyes tablas. Entonces me quedé muy arraigado con ese concepto, pero ustedes le pueden llamar también atributo o miembro, ¿vale? Entonces, los campos de una misma estructura, además, deben de tener nombres distintos. No se vale que aquí, por ejemplo, tenga dos campos que se llamen valor. Tienen que ser distintos. Lo que sí puedo hacer es definir dos estructuras que tengan el mismo nombre, ¿vale? Por ejemplo, puedo definir una estructura carta y después definir una estructura moneda y las dos van a tener un campo que se llame valor. No lo están compartiendo, pero se llaman igual, ¿sale? ¿Qué más? La definición tiene que terminar con punto y coma, ¿no? Justo aquí vemos que le estamos poniendo el punto coma a la declaración, así como cuando declaran un arreglo, cuando declaran una instrucción, una variable, un apuntador, igual, ¿no? Aquí estoy declarando una estructura, entonces le tengo que poner su punto y coma. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo dije. Aquí también es importante, los tipos que yo puedo definir para los campos de una estructura pueden ser los tipos primitivos, es decir, puedo poner un int, puedo poner un char, puedo poner un float, un double, ¿no? Una cadena, e incluso pueden ser, por ejemplo, arreglos, podría definir aquí un arreglo de enteros, un arreglo de flotantes, ¿no? O incluso puedo poner otras estructuras, por ejemplo, puedo definir una estructura que será una estructura casa y decir que una persona vive en una casa, ¿no? O puedo definir una estructura clase, ¿no? Así quiero definir una estructura que guarde los grupos de una escuela, entonces voy a tener una estructura que guarde el número de grupo, el nombre de la materia, el número de alumnos inscritos, y a lo mejor y necesito por ahí el nombre del profesor, entonces puedo definir también una estructura profesor. Entonces la estructura clase puede tener a una estructura profesor en su definición, ¿sale? ¿Y qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos justamente un ejemplo de esta situación. Esta estructura que estamos definiendo aquí tiene campos de tipo cadena para el nombre, ¿no? En este caso vemos que está definiendo un empleado, entonces tiene el nombre del empleado, el apellido paterno del empleado, el apellido materno del empleado, la edad, el género y el salario. Y nótese que cada una de estas estructuras tiene su propio tipo, ¿vale? No se tiene que definir. Dice, ¿serviría como un switch? No necesariamente. En un switch lo que yo estoy haciendo es, le doy un valor y el switch quiere saber con cuál valor corresponde, ¿no? Así de, quiero saber si me pasaron un 1, si me pasaron un 2, un 3 o algo por el estilo. Y aquí lo que estoy haciendo es englobando, no les quiero llamar objetos porque no son objetos, pero hagan de cuenta que tengo un objeto, ¿no? Entonces yo quiero, por ejemplo, guardar los datos de la persona 1 y de la persona 2. Si yo quisiera englobar cosas que tienen en común estas personas, pues necesito saber qué cosas tienen en común. ¿Qué cosa en común tiene una persona con otra? Pues un nombre, un apellido y demás. Entonces, cada que yo necesite dar un registro para una persona, no voy a estar creando 5 variables, ¿no? Porque si registro a 10 personas, pues ya voy a tener 50 variables. Entonces, la idea de las estructuras es que nosotros podamos crear una estructura que ya tiene campos diferentes, ¿no? Digo, cuando llegamos a un programa creo que va a quedar más claro, pero no es necesariamente como un switch, ¿no? Es más bien una definición, ¿sale?
Han de cuenta que estamos definiendo un programa, ¿no? Y que solo estamos declarando variables que se pueden inicializar. No podemos hacer nada más que definir variables ahí dentro, ¿vale? No puedo ejecutar whiles ni nada por el estilo, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la estructura empleado, ¿no? Este sería un ejemplo donde cada campo tiene un tipo diferente, cada campo tiene un nombre diferente también, y puedo poner tantos campos como yo necesite, ¿vale? Ahora, hay situaciones también donde, dado que en computación siempre tenemos cosas recursivas, seguramente en discretas ya vieron cómo definir listas recursivamente, o árboles, o incluso otras estructuras, ¿no? Entonces, la idea justamente es que la estructura, pues podría definirse en términos de ella misma, ¿no? O sea, yo podría decir, pues quiero guardar o definir un empleado, pero los empleados normalmente tienen un supervisor o alguien que es su jefe. Y ese jefe a su vez tiene otro jefe. Y ese jefe a su vez también tiene otro jefe. Entonces yo podría definir un empleado que diga, pues cada empleado tiene un jefe. Y ya que sé eso, pues entonces le puedo poner un empleado a la definición de la estructura empleado. Eso hace todo el sentido del mundo, ¿no? En nuestra mente es como, claro, un jefe puede tener, digo, un empleado puede tener un jefe, y como ese jefe también es un empleado, entonces un empleado puede tener un empleado, incluso en el orden inverso, ¿no? Yo como jefe puedo tener un empleado, ¿no? Entonces eso hace todo el sentido del mundo. Pero si yo declaro aquí, acuérdense que la estructura define un tipo struct con el nombre de la estructura. Si yo pongo algo así, así de, mira, estoy definiendo la estructura empleado, y un empleado puede tener a otro empleado que tiene un campo que se llama persona. Esta instrucción así como tal me va a devolver un error. ¿Por qué me va a devolver un error? Justamente porque la estructura se está definiendo en términos de sí misma. Entonces C, aunque hay lenguajes que sí nos dejan hacer esto sin tanto drama, C no nos deja, ¿no? Entonces nos va a mandar ahí un error de que pues no puedo definir una estructura con el tipo de la misma estructura. Lo que sí puedo hacer es definir un apuntador a la estructura que se está creando. Entonces, de esta forma, a lo mejor no puedo tener al empleado explícitamente, pero si tengo un apuntador, pues ya puedo acceder a él, ver sus campos y demás, ¿vale? Entonces, la estructura empleado 2, les digo, contiene un campo a sí mismo que genera un error, y dado que esta variable es un apuntador, esto sí se permite en este tipo de estructuras. Entonces, cuando una estructura tenga un apuntador a ella misma, vamos a decir que es una estructura autorreferencial, ¿vale? No se les olvide ese concepto. ¿Qué otra cosa? Bueno, también ahora que ya definimos una estructura, podemos definir variables en términos de esa estructura, ¿no? Algo que es muy importante con respecto a las estructuras es que no gastan espacio de memoria, ¿vale? O sea, a diferencia de los arreglos que se acuerdan que reservan así como que todo un bloque de memoria, las estructuras no lo hacen. Puede que yo tenga mis campos distribuidos por varios lados, ¿no? Entonces, cada definición que yo defino de una estructura, lo que hace es usarla definiendo variables, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo creo un arreglo, le digo, mira, quiero un arreglo de tamaño 4, ¿no? Y entonces el arreglo me dice, ok, ¿de qué tipo quieres que sea tu arreglo? Pues de enteros. Ok, entonces voy a destinar 4 celdas de memoria que van a almacenar datos de tipo entero, y aquí puedo guardar cosas. Yo no sé qué voy a guardar, no sé qué tipos de datos, perdón, no sé qué valores específicos, pero ahí te estoy dejando el espacio que tú vas a necesitar. En cambio, la estructura, la definición de la estructura como tal, no gasta espacio. ¿Por qué? Porque únicamente estoy diciendo, en un futuro, no sé quién va a crear una estructura de este tipo y va a tener 5 variables. No voy a ocupar espacio todavía porque pues, yo no sé ni siquiera si me van a usar, pero si alguien crea una estructura de este tipo, va a gastar 5 celdas de memoria. Si después crean otro, pues gasta otras 5, y así sucesivamente. Lo importante es destacar que no está ocupando la definición por sí misma espacio de la memoria, ¿sale? Entonces, bueno, cada definición de un nuevo tipo de datoestructura puede ser usado para definir variables, ¿no? Entonces, las variables de tipo estructura básicamente se definen como cualquier otro tipo. ¿Cómo defino una variable de cualquier tipo?
pongo el tipo y el identificador, ¿no? Entonces aquí estoy definiendo una variable que es de tipo estructura carta y que se llama una carta. Por el otro lado, si se acuerdan, yo puedo separar o definir variables, declarar variables poniendo comas, ¿no? Puedo poner int a, b, c, d, y entonces a, b, c, d son variables de tipo entero. Estoy haciendo exactamente lo mismo, pero con el tipo struct carta. Estoy diciendo una carta es de tipo estructura carta, una baraja va a almacenar elementos de tipo carta, y este apuntador está apuntando un dato de tipo carta, ¿sale? Entonces puedo crear variables con este nuevo tipo de dato como si fuera cualquier otro tipo, ¿no? También puedo declarar la estructura y después del lado derecho poner el nombre de los identificadores en un solo paso, ¿no? No es necesario que me espere a concluir la declaración de la estructura, puede que pues yo aproveche y de una vez ponga esos elementos ahí. Ahora les decía hace ratito algo muy importante, y es que estos identificadores que tienen las estructuras son opcionales, ¿vale? No necesariamente los vamos a definir, pero si yo quiero crear variables que hagan referencia a esta estructura, los tengo que declarar aquí, junto a la llave que define a la estructura, ¿no? Ya después hacemos un ejemplo concreto de eso, ¿va? ¿Qué operaciones podemos hacer sobre estructuras? Pues podemos hacer asignaciones de variables con otras estructuras. Por ejemplo, puedo decir carta igual a carta 1 igual a carta 2, y así, ¿sí? Como cuando defino una variable entera y se la puedo asignar a otra. También puedo hacer esto con las estructuras. Puedo obtener la dirección de memoria de una estructura por medio del operador de ampersand, que ya habíamos visto. Puedo acceder a los campos de una estructura, esto lo vamos a ver con mucha calmita, pero por ejemplo en la estructura de empleado, puedo decirle, este empleado, ¿qué nombre tiene? Este empleado, ¿qué edad tiene? ¿No? Entonces puedo acceder a los campos también. Y también podemos utilizar el operador sizeof sobre la estructura. Acuérdense que sizeof nos dice cuánta memoria consume una primitiva del lenguaje, ¿no? Entonces, si yo le digo sizeof de int, me dice el número de bytes que ocupa un int. Entonces, en una estructura me va a devolver la suma del tamaño de cada una de las variables que está englobando, ¿vale? Entonces, puedo usar sizeof también con estas estructuras. Además, pueden ser, no, esto es importante, no se pueden comparar, esto de verdad quiero que se lo graben, se lo tatúen si es posible para que no se les olvide. Las estructuras no pueden ser comparadas ni con igual, ni con distinto de, ¿vale? Ninguno de estos operadores sirve con las estructuras. ¿Por qué? Los operadores, en este caso el de igualdad, compara por medio de direcciones en memoria. Uno pensaría que compara por medio de los valores tal cual, y eso no ocurre así. Por ejemplo, si yo comparo 1 con 2, o comparo la variable A con la variable B, el operador lo que hace es ir a la variable A, ir a la variable B, comparar si son el mismo valor, y nos devuelve true. En el caso de las estructuras, como tienen más de un campo, y estos campos les digo que no están necesariamente en celdas de memoria contiguas, consecutivas, pues no tengo manera de ir comparando uno a uno las estructuras. Si yo quisiera saber si dos estructuras son iguales, tendría que definir una función a mano que me permita comparar estructuras, pero como tal, no funciona con igual ni con distinto de, ¿sale? Y luego otra cosa que vamos a estar haciendo es inicializar las estructuras. Así de, ok, yo ya dije que una carta va a tener un valor y va a tener un palo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para construir una carta o darle un valor? Pues la declaro con su tipo struct carta, le doy un identificador, pongo el símbolo de igual y la puedo inicializar exactamente como hacíamos con los arreglos. Poniendo llaves, ponemos los valores delimitados entre esas llaves y separo cada uno de ellos por comas. Pero aquí va a haber una restricción. El primer valor que yo ponga en la estructura va a corresponder con el primer valor de la definición. Por ejemplo, aquí la estructura tiene como primer campo valor. Entonces, este es el valor de la carta una carta. Y este es el palo de la carta una carta, ¿sale? Entonces yo puedo decirle una carta, ¿cuál es el valor? Y me va a decir 3. Una carta, ¿cuál es el palo? Y me va a decir corazones. Entonces yo puedo utilizar los nombres de los campos que le di a cada estructura para definirlas propiamente ya con valores concretos, ¿no? Y esto me va a permitir ya almacenar cosas un poco más detalladas, ¿vale?
Si por alguna razón mi estructura recibe, por ejemplo, 4 campos y yo solo le doy 2, el resto de los campos inicializan con 0, en el caso de que sean numéricos, y en caso contrario, les va a poner un bonito nulo, ¿sale? Entonces siempre es importante que inicialicen todos los campos de una estructura. Y finalmente, otra forma que vamos a usar para manipular las estructuras es usando la notación punto. La notación punto me va a poder decirle a una estructura en particular qué campo quiero, ¿no? Entonces uno puede decir una carta punto valor, una carta punto palo, ¿no? Y eso me va a devolver en este caso 3 y corazones. Pero va a depender mucho ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, perdón. ¿Qué les iba a decir? Va a depender mucho de cómo está escribiendo los campos. Va a depender mucho también de qué estén almacenando las estructuras. Entonces necesito justamente saber utilizar la notación punto con sabiduría porque no va a funcionar de manera tan homogénea con distintas estructuras, ¿no? Cada estructura tiene sus campos, entonces los tengo que revisar antes. Entonces, este tema a lo mejor les está sonando medio raro, sobre todo porque no hemos visto ejemplos, pero es muy importante que este tema sí quede claro, porque las estructuras o este tipo de análisis donde yo tengo campos que tienen un tipo y les voy a guardar un valor, están en un montón de herramientas, en herramientas de base de datos, en herramientas de programación, en herramientas que hacen reportes sobre estos datos, ¿no? Entonces es muy, muy importante que quede claro. Hay muchos estilos de programación que lo usan. Entonces, si ustedes dudan o no creen que no están entendiendo alguna parte, me dicen, buscamos más ejemplos y hasta que quede claro, ¿sale? De todos modos, ya la siguiente semana vamos a usar estos conceptos en programas y van a ver cómo cobra mucho más sentido lo que acabamos de definir. La idea de esta sesión, dado que tienen cuestionarios, que no fuera tan larga, pero además quiero que nada más vayan como ganando intuición, ¿vale? No quiero atascarlos con mucha información. Ya casi nos nivelamos de los días que no logré darles clase, pero pues yo creo que la siguiente semana ya vamos a ir en tiempo otra vez, entonces podemos dedicarle eh, tiempo y verlo con calmita, ¿sale? Entonces, ¿dudas con las estructuras? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Vale, gracias. Entonces voy a detener la grabación y les comparto el cuestionario de esta semana.